Hola, mi nombre es Esmeralda y yo voy a explicar el tema métodos de partición. Dado D, un conjunto de datos de n objetos y K, el número de agrupaciones a formar, un algoritmo de partición organiza los objetos en K particiones, donde cada partición representa una agrupación. Los grupos se forman para optimizar un criterio de partición objetivo, como una función de similitud basada en la distancia, de modo que los objetos dentro de un grupo son similares, mientras que los objetos de diferentes grupos son diferentes, en términos de los atributos del conjunto de datos. Métodos de partición clásicos. Tenemos k-means y k-medoids. Estos son algoritmos de agrupamiento y estos trabajan con particiones, dividiendo el conjunto de datos en grupos, y ambos intentan minimizar la distancia entre puntos que se añadirían a un grupo y otro punto designado como el centro de ese grupo. Vamos a ver por mientras unos conceptos importantes. Cluster. Un punto usado para representar un conjunto de valores entre todos los iniciales que tienen algo en común y se pueden agrupar en función de determinado rasgo. Algoritmos de agrupamiento. Tienen como objetivo devolver al usuario una serie de puntos que en cierto modo representan al resto de puntos iniciales por su posición privilegiada con respecto al total. K-means. Es una técnica basada en el centroide. El algoritmo k-means toma el parámetro de entrada k y particiona un conjunto de n objetos en k agrupamientos, de modo que la similitud intracluster resultante es alta, pero la similitud entre intercluster es baja. La similitud del grupo se mide con respecto al valor medio de los objetos en un grupo, que se puede ver como el centroide o centro de gravedad del grupo. ¿Cómo funciona este algoritmo? Ok, normalmente se utiliza el criterio de error cuadrado, definido como lo vemos en la fórmula que está en pantalla, donde E es la suma del error cuadrado para todos los objetos en el conjunto de datos. P es el punto en el espacio que representa un objeto dado. Y M es la media del grupo C1, tanto como P como M1 son multidimensionales. En otras palabras, para cada objeto en cada agrupación, la distancia desde el objeto hasta su centro de agrupación es cuadrada, y las distancias se suman. Ahora vemos el algoritmo de partición k-means. Tenemos como entrada K, que es el número de agrupaciones, D, que es un conjunto de datos que contienen n objetos, y la salida es un conjunto de K grupos. Veremos el método. Como paso número 1, se elige arbitrariamente K objetos de D como centros del grupo inicial. El segundo paso es repetir. El tercer paso es asignar cada objeto o reasignar cada objeto al grupo en el que se obtiene, en el grupo en el que el objeto es más similar, en función del valor medio de los objetos en el grupo. El paso número 4 es actualizar los medios del grupo, es decir, calcular el valor de medio de los objetos para cada grupo. Y el paso número 5, hacerlo hasta que no haya cambios. Ahora veremos un ejemplo. Supongamos que tenemos un conjunto de objetos ubicados en el espacio como se muestra en el rectángulo que vemos en pantalla. Sea k igual a 3, es decir, el usuario desea que los objetos se dividan en 3 grupos. De acuerdo con el algoritmo antes mencionado, elegimos arbitrariamente 3 objetos como los 3 centros de agrupaciones iniciales, donde los centros de agrupación están marcados con un más. Cada objeto se distribuye a un clúster según el centro del clúster al que está más cercano. Tal distribución forma siluetas rodeadas por curvas de puntos, como se muestra en la figura del inciso A. A continuación se actualizan los centros de clúster, es decir, el valor medio de cada clúster se recalcula en función de los objetos actuales en el clúster. Al utilizar los nuevos centros del clúster, los objetos se redistribuyen a los clústeres según el centro del clúster más cercano. Tal redistribución forma nuevas siluetas rodeadas por curvas discontinuas, como se muestra en la figura del inciso B. Este proceso se itera, a lo que lleva al inciso C. El proceso de reasignación iterativa de objetos a grupos para mejorar la partición se denomina reubicación iterativa.
Finalmente, no se produce una redistribución de los objetos en ningún clúster, por lo que el proceso termina. Los clústeres resultantes son devueltos por el proceso de agrupamiento. Esto lo vemos en el inciso C. El algoritmo intenta determinar K particiones que minimizan la función de error cuadrado. Funciona bien cuando los grupos son nubes compactas, que son algoritmos bastante buenos, K-means. El algoritmo K-means para la partición donde el centro de agrupación está representado por el valor medio de los objetos en la agrupación separados unos de otros. Las ventajas y desventajas. El método es relativamente escalable y eficiente en el procesamiento de grandes conjuntos de datos, porque la complejidad computacional del algoritmo es ONKT, donde n es el número total de objetos, k es el número de agrupaciones y t es el número de iteraciones. Normalmente k es menor que n y t es menor que n. El método a menudo termina en un óptimo local. Sin embargo, el método K-means solo se puede aplicar cuando se define la media de un clúster. Esto puede no ser en el caso de algunas aplicaciones, como cuando se trata de datos con atributos categóricos. La necesidad de que los usuarios especifiquen K, el número de agrupaciones, por adelantado puede verse como una desventaja. El método K-means no es adecuado para descubrir grupos con formas no convexas o grupos de tamaños muy diferentes. Además, es sensible al ruido y los puntos de datos atípicos, debido a que un pequeño número de dichos datos puede influir sustancialmente en el valor medio. Las variantes de K-means. Existen variantes del método K-means. Esto puede diferir en la selección de las medias K iniciales, el cálculo de la disimilitud y las estrategias para calcular las medias agrupadas. Una estrategia interesante que a menudo produce buenos resultados es aplicar primero un algoritmo de aglomeración jerárquica, que determina el número de agrupaciones y encuentra una agrupación inicial, y luego usar la reubicación iterativa para mejorar la agrupación. Tenemos la variante que es el método K-mod, que extiende al paradigma K-means para agrupar los datos categóricos mediante la sustitución de los medios de clúster por modos, utilizando nuevas medidas de disimilitud para tratar con objetos categóricos y un método basado en la frecuencia para actualizar modos de los racimos. Los métodos de los modos K-means y K-mod se pueden integrar a los datos del clúster con valores numéricos y categóricos mixtos. Tenemos también el algoritmo EM, que es expectativa maximación. Extiende el paradigma de K-medias de una manera diferente. Mientras que el algoritmo K-means asigna cada objeto a un grupo, en M se asigna a cada grupo de acuerdo con un peso que representa su probabilidad de pertenencia. En otras palabras, no hay límites estrictos entre los grupos. Por lo tanto, los nuevos medios se calculan sobre la base de las medias ponderadas. ¿Cómo podemos hacer que el algoritmo de K-means sea más escalable? Bueno, pues haciendo un enfoque recientemente para escalar el algoritmo de K-means, se basa en la idea de identificar tres tipos de regiones en los datos: regiones que son comprensibles, regiones que deben de mantenerse en general memoria, y regiones que son desechables. Un objeto es descartable si se determina su permanencia a un clúster. Un objeto comprensible si no es descartable, pero pertenece a un subclúster estrecho. Una estructura de datos conocida como una característica de clúster se utiliza para resumir los objetos que se han descartado o comprimido. Si un objeto no es ni desechable ni comprensible, debe conservarse en la memoria principal para lograr la escalabilidad. El algoritmo de clustering iterativo solo incluye las características de clustering de los objetos comprensibles y los objetos que deben conservarse en la memoria principal, convirtiendo así un algoritmo basado en la memoria secundaria en un algoritmo basado en una memoria principal. Un enfoque alternativo para escalar el algoritmo de K-means explora la idea de microclustering, que primero agrupa los objetos cercanos en microclustering y luego realiza la de clustering de K-medias en el microclustering. Ahora veremos la técnica representativa basada en objetos del método K-medoides.
El algoritmo K-means es sensible a los valores atípicos porque un objeto con valor extremadamente grande puede distorsionar sustancialmente la distribución de datos. Este efecto es particularmente exacerbado debido al uso de la función de error cuadrado. ¿Cómo podríamos modificar el algoritmo para disminuir esa sensibilidad? En lugar de tomar el valor medio de los objetos en un grupo como punto de referencia, podemos elegir los objetos reales para representar los grupos utilizando un objeto representativo por grupo. Cada objeto restante se agrupa con el objeto representativo al que más es similar. El método de partición se realiza según el principio de minimizar la suma de las diferencias entre cada objeto y su correspondiente punto de referencia. Es decir, se utiliza un criterio de error absoluto, definido como lo veremos a continuación. Aquí tenemos la imagen de lo que sería la fórmula, donde E es la suma del error absoluto para todos los objetos en el conjunto de datos. P es el punto en el espacio que representa un objeto dado en el grupo C sub J, y O sub J es el objeto representativo de C sub J. En general, el algoritmo itera hasta que eventualmente cada objeto representativo es en realidad el objeto medoide. Ahora veremos más de cerca la agrupación K-medoides. Los objetos representativos iniciales, o semillas, son elegidos arbitrariamente. El proceso iterativo es de reemplazar objetos representativos por objetos no representativos continua mientras se mejora la calidad del agrupamiento resultante. Esta calidad se estima utilizando una función de costo que mide la disimilitud promedio entre un objeto y el objeto representativo de su agrupación. Para determinar si un objeto no representativo o aleatorio es un buen reemplazo para un objeto representativo actual o sub J, se examinan los siguientes 4 casos para cada uno de los objetos no representativos. P, como vemos, se ilustra en la figura 7.4, donde Data Object es el objeto de datos, Cluster Center, el centro de grupo, Before Swapping, antes de cambiar, After Swapping, después de cambiar. Esta figura es la de casos de función de costo para la agrupación de K-means. Cada vez que se produce una reasignación, se contribuye una diferencia en el error absoluto, E, a la función de costo. Por lo tanto, la función de costo calculada la diferencia en el valor de error absoluto si un objeto representativo actual es reemplazado por un objeto no representativo. El costo total del intercambio es la suma de los costos incurridos por todos los objetos no representativos. Si el costo total es negativo, entonces O sub J se reemplaza o intercambia con O sub aleatorio, ya que el error absoluto real E se reduciría. Si el costo total es positivo, el objeto representativo actual, O sub J, se considera aceptable y no se modifica nada en la iteración. PAM fue uno de los primeros algoritmos K-means introducidos. Intenta determinar K particiones para n objetos, después de una selección aleatoria inicial de K objetos representativos. El algoritmo intenta repetidamente hacer una mejor selección de los representantes del grupo. Se analizan todos los posibles pares de objetos, donde un objeto en cada par se considera un objeto representativo y el otro no. La calidad de la agrupación resultante se calcula para cada combinación de este tipo. Un objeto O sub J se reemplaza con el objeto que causa la mayor reducción de errores. El objeto de los mejores objetos para cada grupo en una iteración forma los objetos representativos para la siguiente iteración. Ahora veremos los casos. Tenemos el caso 1 donde P pertenece actualmente al objeto representativo O sub J. Si O sub J se reemplaza por O sub random como un objeto representativo y P es el más cercano a uno de los otros objetos representativos, O sub I, donde I es diferente de J, entonces P se reasigna a O sub I. El caso 2. P pertenece actualmente al objeto representativo O sub J. Si O sub J es reemplazado por E sub random como un objeto representativo y P es el más cercano a O sub random, entonces P se reasigna a O sub random. Caso 3.
P pertenece actualmente al objeto representativo. O sub 1, donde I es diferente de J. Si O sub J se reemplaza por O sub random como un objeto representativo y P es aún más cercano a O sub I, entonces la asignación no cambia. Caso 4. P pertenece actualmente al objeto representativo O sub I, donde I y J son diferentes. Si O sub J es reemplazado por O sub random como objeto representativo y P es el más cercano a O sub random, entonces P se reasigna a O sub random. Algoritmo K-Meitz. Un algoritmo de K-Meitz para la partición basada en objetos Medoy o centrales. Tenemos como entrada K, que es el número de clusters, D, un conjunto de datos que contienen n objetos, y la salida un conjunto de K grupos. Método. Como paso número 1 tenemos que elegir arbitrariamente K objetos en D como los objetos o semillas representativos iniciales. Segundo paso, repetir. Tercer paso, asigne cada objeto restante al grupo con el objeto representativo más cercano. 4. Seleccionar aleatoriamente un objeto no representativo o subrandom. 5. Calcular el costo total de el objeto representativo del objeto representativo de intercambio O sub J con O sub random. Si S es menor que 0, entonces se cambia O sub J con O sub random para formar el nuevo conjunto de K objetos representativos. El último paso es hacer todo esto hasta que no haya cambios. ¿Qué método es más robusto? K-medias o K-medoids. El método de K-medoids es más robusto que K-medias, K-meitz, en presencia de ruido y valores atípicos, porque un K-medoid está menos influenciado por valores atípicos u otros valores extremos que un meitz. Sin embargo, su procesamiento es más costoso que el método K-meitz. Ambos métodos requieren que el usuario especifique K, el número de agrupaciones, además de usar la media o la medoid como media del centro del clúster. Otras medidas alternativas también se usan comúnmente en los métodos de agrupamiento en clústeres. Se puede usar la mediana, lo que da como resultado el método de la mediana K, donde se toma la mediana o el valor medio para cada atributo RODE ordenado. Alternativamente, en el método de los modos K, se usa el valor más frecuente para cada atributo. Pues hasta aquí sería la explicación de lo que son los métodos básicos de particionamiento, que sería K-meitz y K-medoids. Gracias por su atención. Hasta luego.